Vale, vamos a comenzar con una de las prácticas que entra dentro del examen de aprendizaje para los de septiembre, que uno es de las ratas del laberinto y otro del artículo de Button y demás. Entonces vamos a hacer como, bueno, un resumen que tengo aquí de las ratas en el laberinto para la gente que además de ver el vídeo o que no lo entendió bien o lo que fuera, o para repasar simplemente, se lo, se lo voy a contar un poquillo por aquí. Y luego, una vez hablemos de lo que sería el vídeo de ratas en el laberinto entero, esto deben ser unas 10 páginas o por ahí de resumen. Cuando las acabemos os enseño las preguntas que hicieron en el examen de AVEX del 2021, este último, con la explicación cada una, ¿vale? Tanto de uno de los modelos como del otro. Así para que os hagáis un poquito la idea de cómo lo preguntan y demás, ¿vale? Vale, vamos a empezar. Ratas en el laberinto. Cerca de Londres, en el municipio de Richmond, se encuentra uno de los edificios reales más impresionantes de Inglaterra, el Palacio de Hampton Court. Este palacio, de estilo Tudor, fue mandado construir por el cardenal y ofrecido como regalo a Enrique VIII, quien durante su reinado lo utilizó como residencia oficial. Desde su proyecto original, Hampton Court fue ampliándose y modificándose hasta rodearse de jardines que fueron diseñados por el arquitecto Sir Christopher Wren para el rey Guillermo III. Los jardines de Hampton Court se incorporaban un laberinto hecho con setos de cierta altura, una práctica lúdica en la decoración de jardines que se había extendido en la Edad Media y de cuya popularidad en el siglo XVI y XVII dan también claro testimonio los jardines de Versalles. Un laberinto de este tipo se ha conservado también, hasta hoy, en los Reales Alcázares de Sevilla. El laberinto de Hampton Court iba a tener, además, una significación muy particular en la historia de la psicología. Bueno, este primer entrante así es básicamente una introducción histórica de lo que vamos a hablar. Esto, que yo sepa al menos, dentro de lo que yo sé, no lo preguntan. Preguntan lo que sería Ratas en el laberinto. Simplemente es un contexto para que sepamos un poquillo cómo este laberinto de Hampton Court tuvo una significación especial en la historia de la psicología, que es a lo que vamos ahora. Los inicios de la experimentación en psicología del aprendizaje. El laberinto de Hampton Court inspiró la construcción de otros recorridos semejantes destinados a facilitar la observación y el estudio del comportamiento de las ratas en el laboratorio. El principal responsable de introducir el laberinto en el laboratorio para estudiar el aprendizaje animal fue un psicólogo norteamericano de comienzos de nuestro siglo llamado Willard Stanton Small. Willard Stanton Small perteneció a la primera generación de psicólogos norteamericanos que, influidos por el pensamiento darwinista, se interesaron por la mente de los animales. La idea de la continuidad evolutiva de los organismos, que tan convencidamente había defendido Darwin, había dado un gran impulso al estudio de las capacidades mentales de las distintas especies. Se pensaba que, comparando unas con otras, se podrían obtener las pruebas que demostrasen definitivamente esa continuidad. El iniciador de este enfoque psicológico comparativo fue el propio Darwin, que en su libro La expresión de las emociones en los animales y el hombre señaló la semejanza que había entre las expresiones emocionales de los seres humanos y algunos comportamientos animales. El propósito de Darwin era fundamentar, de este modo, la tesis de que las expresiones humanas son el resultado de unos comportamientos que fueron adaptativamente útiles en una fase evolutiva anterior. Así, por ejemplo, la acción humana de curvar los labios en un gesto de burla o de desprecio no sería sino un residuo del hábito que tienen los carnívoros de mostrar los caninos cuando están furiosos. La aproximación darwiniana a la psicología animal y comparada tuvo en Inglaterra numerosos continuadores. Uno de los más destacados fue el naturalista George John Romanes, quien recopiló numerosos ejemplos de comportamientos de animales para inferir de ellos su inteligencia e intenciones. De este modo, quiso llegar a entender sus procesos mentales. Este procedimiento, sin embargo, llegó a conocerse despectivamente como método anecdótico y fue duramente criticado por su escaso rigor, ya que se basaba en datos procedentes de fuentes muy diversas y no siempre fiables. Muy importante este detalle que también preguntan sobre Romanes y demás, de este comportamiento de los animales y cómo infirió ciertas cosas, pero cómo se vio que fue muy criticado en el aspecto de que no tenía rigor, básicamente, porque los datos procedían de muchísimas fuentes y muchas de ellas no eran fiables.
Luego fue en Estados Unidos donde la perspectiva evolucionista, y con ella la psicología animal, prendió con más fuerza. Allí dio lugar a una corriente psicológica interesada por la función que desempeñan los procesos mentales en la adaptación del organismo al medio. Propiciada por autores como William James y John Dewey, esta corriente funcionalista se convirtió en la orientación psicológica norteamericana por excelencia. Importante eso. Entre los nombres más significativos de este primer funcionalismo americano se cuentan también los de James Mark Baldwin y Granville Steinlen Hall. Hall presidía por entonces la Universidad de Clark, a la que había dotado de un moderno laboratorio psicológico donde se realizaban estudios con animales. A cargo del laboratorio se hallaba un discípulo de Hall, Edmund Clark Sanford, bajo cuya dirección Small iba a realizar sus investigaciones entre 1896 y 1901. Small compartía con buena parte de los primeros cultivadores de la psicología comparada la preocupación de seleccionar problemas que fueran compatibles con la vida normal de los animales que se estudiaban. Precisamente por ello, eligió el laberinto, un aparato que, según él, se asemejaba mucho a las condiciones naturales en que se desenvuelve la rata Small. Small se interesó por un aspecto particular del aprendizaje de las ratas, la adquisición de lo que él denominó sus hábitos naturales. Para ello, adaptó la planta del laberinto de Hampton Court en sentido rectangular y estudió la asociación que se establecía entre su recorrido y la consecuencia de una pequeña cantidad de comida que se depositaba en la meta. Que yo recuerde, la sugerencia provino del Dr. Sanford. Ponemos aquí. Le comenté las actividades características de las ratas y la necesidad de idear un aparato que se adecuase a sus actividades. Estoy casi seguro de que la respuesta del Dr. Sanford fue sugerir el laberinto. Se colocaba a las ratas en una caja a la entrada del laberinto, la comida se disponía en el espacio central. Para conseguirla, las ratas tenían que recorrer el laberinto que habían podido explorar previamente durante toda la noche. Se las mantenía con hambre para que emprendieran la tarea con energía y, como puede verse, en algunos lugares el camino se bifurca. Son puntos críticos que llevan a callejones sin salida y constituyen otras tantas posibilidades de error. Un simple vistazo al laberinto bastará para dar idea de la dificultad del problema. La rata se está moviendo constantemente cuando entra en el laberinto. Es, desde el punto de vista psíquico, un confuso complejo de factores entre los que destacan el hambre, la percepción del olor de la comida, la curiosidad, la actividad normal, la timidez y ese rasgo instintivo especial que tiene de recorrer pasajes tortuosos. Es evidente que la primera vez que la rata consigue llegar a la comida lo hace por pura casualidad. El gran número de errores que comete la repetición de esos errores, el aire general en sí, que tiene que dar esta pérdida, viene a demostrar claramente la naturaleza accidental del primer éxito. Su esfuerzo, sin embargo, es premiado con el placer de satisfacer su apetito. En los ensayos siguientes, la rata va mostrando más familiaridad con el recorrido, hace menos pausas y se mueve con mayor seguridad y rapidez. Además, va reconociendo, cada vez mejor, los puntos críticos. La rata gira primero hacia el callejón 1, da la vuelta y olfatea al pasar por la entrada, avanza hasta el punto 2, ahí parece dudar y entra en el callejón 3. Cuando se encuentra en el fondo de un callejón, sin salida, expresa algo muy parecido al disgusto. La rapidez con el que vuelve sobre sus pasos y la decisión con que sale de él parecen indicar algún contenido mental, más que el mero reconocimiento de que es imposible seguir por ese camino. Sigue luego hasta el punto 4 y lo pasa con decisión. En el punto 6 parece dudar de nuevo, pero se vuelve rápidamente, como si se diera cuenta de su error. ¿Entendéis? En el punto 7 parece dudar otra vez. La rata, ¿qué es lo que está haciendo? Que va perfeccionando sus discriminaciones. Esto se pone de manifiesto en que duda menos y elige el camino correcto con mayor frecuencia. Cuando se equivoca, corrige su error a los pocos pasos o retrocede con rapidez para tomar decididamente el camino bueno. Cada vez parece ir reconociendo, discriminando y eligiendo mejor. La rata avanza de forma decidida por el laberinto, no duda en los puntos 2 y 3. En los puntos 4 y 6 se detiene un momento, pero elige el camino correcto hasta la meta. Ha adquirido un conocimiento prácticamente perfecto del laberinto, de modo que ahora puede recorrerlo rápida y eficazmente cuando quiere. Para ser capaz de hacerlo, debe poseer una memoria de dirección definida.
el primer éxito es evidentemente accidental y, según Small, debido exclusivamente a factores sensomotores. Los éxitos sucesivos deben requerir, además, una cierta capacidad intelectual. No obstante, Small consideró que en general los inputs sensoriales podrían cumplir un papel importante en el aprendizaje. Para comprobarlo, consideró con cierto detalle la contribución de cada uno de los sentidos. Las condiciones del experimento eran tales que excluían la influencia directa de los sentidos del gusto y del oído en los resultados. Podría suponerse a priori que es el sentido del olfato el que desempeña el papel fundamental. En efecto, el olisqueo constante de la rata y toda su actividad olfativa a lo largo de los experimentos inducía a creerlo así. Sin embargo, en el primer ensayo, la rata pasa prácticamente por todas las galerías y después de calmar un poco el hambre, investiga cuidadosamente todo el laberinto. Sería imposible, por tanto, que eligiese el camino correcto, siguiendo su rastro por el olfato. Además, si fuera este el sentido decisivo, la rata debería intentar acercarse más a la comida, cuando pasa cerca, mientras que por el contrario pasa de largo y se aleja de ella. Entonces se podría pensar entonces que en los ensayos posteriores las ratas siguen el rastro de algún ensayo anterior, pero se observa que las ratas se apartan, con frecuencia de esa ruta marcada por sus antecesoras. Puede inferirse entonces que el efecto de las sensaciones olfativas es más bien de carácter general y emocional, y que no establece una asociación específica entre lo que sería el olor y la localización. La rata tiene el ojo y el nervio óptico muy poco desarrollados. Nos van a contar ahora. Hicimos varias pruebas que nos indicaron que la percepción visual no intervenía en los procesos de reconocimiento y discriminación. En una de ellas, las ratas aprendían a recorrer el laberinto con la luz orientada siempre en una misma dirección. Luego, se orientaba la luz en la dirección opuesta sin que el proceso cognitivo se viese afectado por ello. En otra de las pruebas se colocaron unos pósters brillantes de color rojo que indicaban el camino correcto en los puntos críticos. Cuando las ratas aprendieron a recorrer el laberinto en estas condiciones, se retiraron los pósters, sin que la conducta de las ratas experimentase la más mínima variación. Por suerte, además intervino la naturaleza, que realizó, por mí, un experimento concluyente. Algunas de las ratas me llegaron con una enfermedad ocular y se fueron quedando ciegas. Las ratas ciegas, sin embargo, aprendían el laberinto igual de bien que las normales. Gracias a este proceso de eliminación, ya podemos concluir que son las sensaciones tactomotoras las que proporcionan el dato esencial para el reconocimiento y la discriminación que se hallan implicados en estas asociaciones especiales que se forman en los puntos críticos. Muy importante esto, ¿vale? El mecanismo de discriminación parece bastante claro. Consiste en una asociación directa entre la imagen motora del giro en una dirección con el éxito y la imagen motora del giro en otra dirección con el fracaso. En los casos en que las alternativas son más largas o más cortas, debemos suponer que se establece una asociación entre lo que sería la dirección y la distancia. En otras palabras, que una satisfacción más rápida se asocia con el camino más corto. Importante. Una satisfacción más rápida se asocia con el camino más corto. El principal obstáculo para comprender la existencia y el carácter de tales representaciones es que en nuestra experiencia no se dan ideas puramente tactomotoras. Nos damos cuenta de que la experiencia tactomotora es fundamental para nuestra percepción espacial, pero está tan oculta y dominada por la experiencia visual que nos es prácticamente imposible concebir una imagen puramente tactomotora. Pero si reparamos en la claridad y la distinción que tienen las ideas espaciales de los sordomudos ciegos, no nos diríamos en este caso que los pensamientos de un animal poco dotado visualmente y con hábitos de vida semisubterráneos se lleve a cabo, en buena medida en términos tactomotores, y que el contenido de esos pensamientos tenga para él una claridad y plenitud de significado que nuestra mente, tan sobrecargada de elementos visuales, no puede captar fácilmente. El trabajo de Small tiene dos importantes implicaciones teóricas. Primero, que la asociación aprendida se conserva en el tiempo, y segundo, que el elemento motor es un factor esencial de la memoria. Estas conclusiones se desprenden exclusivamente de las observaciones cualitativas recogidas en su diario. Small nunca tuvo en cuenta los datos cuantitativos, por considerar que no eran buenos indicadores de la destreza del proceso mental. El enfoque de Small contrastaba con el adoptado, apenas 3 años antes, por otro famoso psicólogo norteamericano, que ya conocemos, Edward Lee Thornick, constructor de otro instrumento clásico en la investigación del comportamiento en el laboratorio de la caja problema.
La caja problema, en efecto, no parecía tener relación alguna con la vida natural de los animales que Thornick encerraba en ellas. Sus experimentos más conocidos consistían en encerrar a un gato hambriento en una de estas cajas, de modo que pudiese ver la comida que había fuera. El gato realizaba entonces multitud de movimientos desordenados hasta que conseguía desactivar el cierre de la puerta y quedar libre. En sucesivas ocasiones, cuya duración Thornick registraba cuidadosamente el gato, iba eliminando progresivamente las acciones inútiles, hasta realizar tan solo aquellas que le permitían salir. Desde la tradición naturalista en la que Small se situaba, sin embargo, el enfoque de Thornick, representante de una tradición experimental más dura, por fuerza tenía que parecer excesivamente artificioso e incapaz de permitir que la conducta del animal se mostrase tal cual es en realidad. Como puede observarse, los registros cuantitativos de Thornick guardan un estrecho paralelismo con las descripciones cualitativas de Small. Aunque la utilización de laberintos iniciada por Small llegó a ser habitual en el estudio del aprendizaje, su enfoque observacional y naturalista en cambio fue desapareciendo progresivamente de la psicología norteamericana de principios de siglo, ante la influencia de Thornick, de que estábamos hablando, y su insistencia en la cuantificación rigurosa. Los aspectos característicos de dos líneas de investigación psicológica contrapuestas, el laberinto por una parte, y la exigencia de registrar cuantitativamente la conducta, por otra, vendría a confluir en un estudio que llevó a cabo en 1907 John Brooks Watson sobre el papel que desempeña la sensación orgánicas cinestésicas de la rata en el aprendizaje del laberinto. Muy importante ahora esta parte. Se trataba de una cuestión surgida mientras trabajaba en su tesis doctoral sobre el desarrollo psíquico de la rata blanca que había realizado bajo la dirección de James Rowland Angell, gran impulsor de la psicología funcionalista en la Universidad de Chicago. Watson representó sus datos en forma de gráficas y figuras y, a diferencia de Small, solo registró datos objetivos como el número de ensayos administrados y la duración del intervalo entre ensayos. Como se puede ver, con el transcurso de los ensayos en el tiempo empleado por las ratas en recorrer el laberinto iba disminuyendo. Este tipo de curvas de aprendizaje muestra que se aprende mucho más en los primeros ensayos que en los últimos, algo para lo que no se había ofrecido todavía ninguna explicación satisfactoria. Muy importante. Es una curva de aprendizaje que recuerda mucho a las de Thornick, que las había establecido en relación con una especie animal distinta y utilizando un aparato diferente. El presente estudio resulta directamente de la repetición de los experimentos que realizó Small con ratas en su adaptación del laberinto de Hampton Court. La parte cualitativa del trabajo de Small es valiosa, pero sus registros cuantitativos son completamente inútiles. Importante esta parte, ¿vale? Ya, bueno, se lo dijimos antes, como Small era de lo cualitativo, Thornick de lo cuantitativo y demás, pero es importante entender esta parte de que la parte cualitativa del trabajo de Small es la valiosa en sí, pero que sus registros cuantitativos son completamente inútiles. La inexactitud de estos registros se debe, entre otras cosas, a que antes de empezar a tomar nota del tiempo que tardaban en recorrer el laberinto, Small dejaba que las ratas lo explorasen durante la noche. Así solo describía la última parte del proceso de aprendizaje. Nosotros podemos mejorar su método, pensaban. Pues durante el otoño de 1905, de 9 a 12 de la mañana, enfrentamos a 4 ratas macho de 1 año al problema de aprender a recorrer el laberinto. El registro riguroso del tiempo es, sin lugar a dudas, la única guía segura para estimar el proceso del aprendizaje de un laberinto como este. La conducta de estas ratas en el laberinto puede describirse de la manera siguiente. Los primeros ensayos se caracterizan porque en ellos cualquier error es posible. Al principio, la comida parece tener poca o ninguna influencia en atraer al animal hacia la meta, y la atención de la rata vaga libremente de un lado a otro del laberinto. Este tipo de conducta contrasta con la del animal plenamente adiestrado, cuya atención se ve captada por la comida, de principio a fin. La descripción cualitativa del comportamiento de las ratas que ofrece Watson es parecida a la de Small, aunque expresada en términos más objetivos. De hecho, Watson criticó duramente los métodos utilizados por Small, que en su opinión no le permitían sustentar convincentemente sus afirmaciones. Aunque nos inclinamos a aceptar las afirmaciones de Small sobre la escasa influencia de la dirección de los rayos de luz, habría sido de agradecer que hubiese registrado el número de ratas empleadas, la duración de los ensayos inmediatamente precedentes y siguientes al cambio de la dirección de la luz. En cuanto a los experimentos de los pósters rojos
nuestra crítica es que toda probabilidad de las ratas reaccionan a los grandes cambios de brillo, mientras que las reacciones al color, en condiciones normales, son sumamente vagas, si es que existen. Por lo que se refiere a los experimentos realizados con ratas ciegas, según nuestras propias observaciones sobre la visión de estos animales, es imposible saber si una rata blanca está ciega cuando tiene intacto su órgano visual. Small no nos dice que haya hecho ningún experimento para demostrar sus afirmaciones a este respecto. Siguiendo a Small, Watson realizó un minucioso análisis de los factores sensoriales que pudieran intervenir en el aprendizaje. Utilizó, sin embargo, una metodología más rigurosa. De hecho, se puede afirmar que Watson utilizó el método experimental, manipulando variables y obteniendo resultados que puedan ser repetibles y comprobables. La única manera de excluir completamente la incidencia del factor visual es extirpar esas retinas de los animales. Nuestro primer ensayo sobre la conducta de las ratas ciegas en el laberinto se llevó a cabo con 3 animales que habían aprendido el laberinto con sus órganos sensoriales intactos. La capacidad de las ratas para recorrer el laberinto después de haberlo aprendido resulta escasamente afectada por la pérdida de la vista, si es que queda afectada en algo, pero existe la posibilidad de que la rata utilice la vista en el proceso de aprendizaje. Para comprobar que la adaptación a la oscuridad no intervenía en el proceso de aprender el laberinto a oscuras, extirpamos los globos oculares de 4 ratas no adiestradas. Que pudiéramos apreciar, sin embargo, las ratas se comportaban con absoluta normalidad. Después de excluirle la visión como factor decisivo en la formación de las asociaciones del laberinto, ensayamos con 5 ratas a las que se les había extirpado el bulbo olfatorio. Los registros de estas ratas anósmicas pueden verse en las tablas y curvas que se muestran. Se ensayó después con 2 hembras jóvenes a las que se les había inutilizado el oído medio. Como queda reflejado en los registros de la conducta de estas ratas, fue perfectamente normal también. Las vibrisas de las ratas blancas son largas, numerosas y extraordinariamente móviles. Debido a su gran movilidad, supusimos, a priori, que debían serle muy útiles para orientarse en el laberinto. Hicimos varias pruebas con ratas ya entrenadas, a las que les cortamos esas vibrisas y vimos que en estos experimentos nos permitieron afirmar que la rata no discrimina sus giros por medio de los datos que le proporcionan sus vibrisas. Su pérdida tiene un efecto inmediato en la estabilidad de las reacciones de la rata en el laberinto, pero este efecto es transitorio y desaparece por completo cuando se deja, que después de cortarse las ratas que se habitúa al entorno. Watson probó también distintas posibilidades relacionadas con las sensaciones cutáneas. Colocó, por ejemplo, un poderoso ventilador que producía corrientes de aire en el laberinto. Anestesió la planta de los pies de las ratas e instaló un dispositivo que generaba calor y frío, sin que el comportamiento de los animales se viera esencialmente afectado por ello. Asimismo, examinó el sentido del gusto. Aún llevó a cabo otros experimentos colocando la rata en diversos puntos del laberinto e incluso haciendo rotar el laberinto mismo. Mediante este cuidadoso procedimiento de eliminación y control de variables, Watson pudo confirmar la tesis de Small, según la cual no son los sentidos externos de la rata los que controlan el proceso de realizar giros apropiados en el laberinto, pero como él mismo reconoció, no fue posible hallar las pruebas decisivas de que fueran solo las sensaciones cinestésicas las responsables de ello. Su trabajo, pues, consistió fundamentalmente en realizar una contribución metodológica que representó un avance considerable sobre los procedimientos más intuitivos y experimentalmente menos rigurosos de la investigación de Small, que había inspirado la suya propia. Los laberintos han desempeñado un papel fundamental en el desarrollo de la investigación psicológica. A partir de estudios como los que hemos recordado aquí, los laberintos llegaron a convertirse en una herramienta preferida por los psicólogos para estudiar el comportamiento de los animales en el laboratorio. Si bien con el tiempo se fueron haciendo cada vez más sencillos y adaptándose al tipo de comportamiento que se quería estudiar, así como los distintos enfoques teóricos que se iban adoptando. Vale, pues esto es así un poco, resumen, ¿no? Es básicamente todo lo que se dice en el vídeo, un poquito así más resumido, pero está básicamente todo, o eso creo. Por lo que yo he podido ver y comparar, sin duda está todo, pero bueno, esto sería un poco todo. Entonces, ahora, si nos vamos a los exámenes que se hicieron en el 2020, en este año, que nos tocó de, mayo y junio y demás,
vemos que en el examen de este de junio, este es el A, tenemos otro que es el apartado B, pero bueno, básicamente os he puesto, aquí vienen todas, esto lo tengo subido en Patreon, de todas las preguntas del examen, pero nosotros nos vamos a centrar en la de las ratas en el laberinto, ¿no ves? Estas son las otras, sobre el artículo de Button y demás. Mirad, según el vídeo de ratas en el laberinto, los procedimientos utilizados en el laboratorio para estudiar problemas con laberintos se han hecho cada vez más, y ahora nos va diciendo, complejos y se han ido adaptando al tipo de comportamiento estudiado, sencillos y se han ido utilizando para cualquier tipo de comportamiento, o la C, simples y específicos para el tipo de comportamiento estudiado. Pues como señala el vídeo de las ratas del laberinto, los procedimientos para estudiar problemas con las ratas en el laberinto, se han hecho cada vez más sencillos. Entonces, si son cada vez más sencillos, ya que nos quitamos la A, porque ya nos pone complejos. Aquí ya dudaríamos entre la B y la C. Y ya nos dice, cada vez más sencillos, y se han ido adaptando al tipo de comportamiento estudiado. Vamos, el apartado C, por lo tanto la respuesta correcta es la C y la A y la B son las incorrectas. Vale, otra pregunta, por ejemplo. Simplemente os estoy enseñando así un poco para que sepáis, por si alguien pues, o no se pudo presentar o simplemente no llegó a esas últimas preguntas, ya que el tiempo que daban para el examen es bastante reducido en comparación con el presencial. Yo, de hecho, personalmente, si al hacer el examen diría de empezar, si esto solo sabéis medianamente bien, lo que es el estudio de las ratas y el artículo de Button, empezarlo al final. Son, si no recuerdo mal, sí, sobre 30, bueno, por ahí. Cogéis y os vais a la última de todo. Y ya empezáis por las ratas. Después las anteriores serán las de Button y luego las otras ya son aleatorias. Ya llevan una aleatoriedad que ya no es empezar por un lado ni por el otro. Pero, por ejemplo, si esto lo sabéis, pues hacerlo rápido. Aparte os dará una parte de, bueno, mira, por lo menos ya hice esto, ya tengo esto. E intentáis tirar con lo que podáis. Porque el tiempo en esta materia en especial premia muchísimo si se hacen aves. Y como hay que hacer el examen en aves, pues creo que os va a ayudar esta idea. Bueno, según el vídeo de las ratas del laberinto, los procedimientos utilizados en el laberinto para estudiar problemas con laberintos se ha hecho cada vez más, lo que os decía antes. ¿Veis aquí? Sencillos y se han ido adaptando el tipo de comportamiento estudiado. ¿Veis como aquí nos pone simples y específicos para el tipo de comportamiento? Es lo mismo. Entonces, como señala en el vídeo de las ratas, los procedimientos para estudiar problemas con laberintos se ha hecho cada vez más sencillo y se han ido adaptando al tipo de comportamiento estudiado. Entonces, nos aparece también como la C y la respuesta B, que en este caso sería estas. ¿Veis cómo lo que hacen es un poco rotar? Simplemente es para que entendáis un poquillo cómo las van poniendo. Pero después es lo mismo, cambiadas, están alteradas. Básicamente entiendo que para no copiar y estas cosas. Entonces quedaos un poquillo con eso. Después, otra. Dentro del vídeo de ratas en el laberinto, entre las principales implicaciones teóricas que surgen a partir del trabajo de Small, en cuanto a la resolución del problema del laberinto, estarían las siguientes. Y nos dice, la asociación aprendida no se conserva en el tiempo. Eso no. El componente motor es muy relevante para la memoria. Sí. El elemento visual es determinante para la memoria. No. Entonces ya vemos las principales implicaciones. Tendríamos 1. La asociación aprendida se conserva en el tiempo. Muy importante. 2. El elemento motor es un factor esencial en la memoria, que eso es a lo que vamos. Entonces, la alternativa B es la correcta y la A y la C son incorrectas. Como podemos apreciar. ¿Veis en la siguiente pregunta que es igual en este aspecto? En cuanto a resolución del problema del laberinto, estarían las siguientes. Asociación aprendida se conserva en el tiempo, el componente motor es poco relevante para la memoria y el elemento visual es determinante para la memoria. ¿Veis que aquí es la A? La asociación aprendida se conserva en el tiempo, como habíamos visto aquí. Simplemente se hace la pregunta, pero esa pregunta tiene distintas respuestas. En una os las pone para que sepáis que es el comportamiento motor que es muy relevante para la memoria, y en la otra os hacen la misma pregunta, pero la solución no es la misma, sino que es la asociación aprendida se conserva en el tiempo, ya que también es correcta. Tenéis un poquillo cómo va la historia, ¿no? Vale, luego en el otro examen tendríamos una pregunta más diferente que nos hacen. Bueno, tenemos dos, teóricamente, así que el método anecdótico de Romanes. Dicen,
Se criticó porque utilizaba fuentes de datos muy diversas y no siempre fiables. ¿Os acordáis? Que eso os lo acabo de leer hace nada. Que ese era uno de los problemas que tenía lo de Romanes. Luego utilizaba datos que provenían de una sola fuente de información. Mentira, utilizaba de varias. De hecho, ese era el problema por el que no tenía el rigor. Y luego supuso un avance en el rigor metodológico para los investigadores de la época. Para nada, todo lo contrario. Ya que el rigor se vería mermado precisamente porque estaba haciendo una fuente de información que venía de varias fuentes, quiero decir. Entonces, quedaos con eso. Son, como nos explican en el vídeo, pues Romanes fue criticado precisamente porque estaba utilizando fuentes de datos muy diversas y no siempre fiables. Entonces, eso básicamente es lo que supone que un avance en el rigor metodológico para los investigadores de la época, que no lo fue. Por tanto, la alternativa correcta, ¿cuál sería? La A, que se criticó porque utilizaba fuentes de datos muy diversas y no siempre fiables. Luego, en la última de aquí, ¿qué autor propone inicialmente que las expresiones humanas son el resultado, esto lo sabéis seguro, de unos comportamientos que fueron adaptativamente útiles en una fase de evolución anterior? ¿Small, Darwin o Romanes? Pues como nos dicen en el vídeo, fue Darwin cuando sacó su obra, La expresión de las emociones en el hombre y en los animales. Señaló la semejanza que había entre las expresiones emocionales de los seres humanos y algunos comportamientos de los animales, y su propósito era fundamentar la tesis de que las expresiones humanas son el resultado de unos comportamientos que fueron adaptativamente útiles en una fase evolutiva. Entonces las respuestas A y C, Small y Romanes, son incorrectas. Aunque estos autores son seguidores de la obra de Darwin, no son los que inicialmente proponen esta idea. ¿Veis ahí dónde está la diferencia? Vale, pues eso sería un poquillo el vídeo que os quería hacer hoy de ratas en el laboratorio. Creo que es interesante llevarse esto porque no es especialmente difícil. Es una pregunta que os van a hacer en el examen y que podéis sacar guay, yo creo. Y luego pues tenéis las de Button, que ya intentaré hacer también otro vídeo antes de que sea el examen para que se pueda repasar guay eso, ¿vale? Y os lo enseñaré dentro de los exámenes de aquí. Como veis, ya las tengo aquí, para que las actividades formativas complementarias que nos entran a nosotros, para que veáis que está ya por aquí, ¿vale? Vamos a ir hablándolas un poco. Pero bueno, eso para el siguiente vídeo, que no hay prisa aún. Bueno, mucho ánimo a la gente que tenga que hacer una materia o dos, o las que sean de septiembre, y ya cuando se acaben los exámenes ya nos pondremos con todas las materias de segundo, que será lo que tengo pensado hacer yo, coger todas. Y nada, sigo subiendo material de repaso, sobre todo, bueno, cosas nuevas para estos exámenes de septiembre. Y conforme acabemos, también empezaré a subir todo de segundo y demás, ¿vale? Así que bueno, mucho ánimo a todos y suerte.